tarde. Sí, profesor. Ok, Bárcenas Hernández Alfonso. Va que va. Ok, jóvenes. Gracias. Entonces nada más es esa situación con su compañero. Pues apóyenlo, ¿no? De aquí a que se recupera. Y bueno, vamos a empezar. En la última clase estuvimos hablando acerca de lo que son los ciclos biogeoquímicos. Y estuvimos platicando que los ciclos biogeoquímicos se refieren a la circulación constante en la biosfera de los elementos químicos. Ahora, vimos el ciclo del nitrógeno, vimos el ciclo del carbono. Ahora nos toca hablar acerca del ciclo del fósforo y del ciclo del azufre. El ciclo del agua ya habíamos platicado de él cuando hablamos de lo que era el agua como un factor abiótico dentro del ecosistema, pero lo vamos a retomar nada más para, de cierta forma, como un repaso, porque el agua, el ciclo del agua es un ciclo biogeoquímico también. Aunque no estamos hablando de un elemento químico, estamos hablando de un compuesto químico que circula de lo no vivo a lo vivo y viceversa. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es el fósforo, muchachos? El fósforo es un elemento químico. Este elemento químico, muchachos, ¿sí? Corresponde, forma parte de un ciclo, ¿sí? De un ciclo biogeoquímico, y está clasificado dentro de los ciclos biogeoquímicos de tipo sedimentario. ¿Sale? Aquí habíamos dicho acerca de los ciclos sedimentarios. No se acuerden que hablamos de una clasificación de los ciclos biogeoquímicos, que había ciclos gaseosos, sedimentarios e hidrológicos. El ciclo del fósforo es un ciclo sedimentario. ¿A qué nos referimos con que es un ciclo sedimentario? ¿Qué característica tiene para que nosotros podamos decir que es un ciclo sedimentario, muchachos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? No se amontonen, muchachos. ¿No era el que se daba como adentro de la corteza terrestre? Tiene que ver con eso. Cuando nosotros hablamos de un ciclo sedimentario, acuérdense que los ciclos biogeoquímicos se clasificaban en sedimentarios, gaseosos e hidrológicos. Cuando hablamos de los ciclos gaseosos, bueno, son aquellos que su depósito principal se encuentra en la atmósfera, que su etapa más importante es una fase gaseosa. En el caso del fósforo y el azufre, ambos son ciclos sedimentarios. ¿Por qué? Porque su depósito principal, como lo dijo su compañero, se encuentra en las rocas, en la litósfera. Entonces, si hablamos de que su depósito principal o donde lo encontramos en mayor cantidad es en las rocas, estamos hablando de un ciclo lento. Porque para que circule a lo demás, además parte de la biosfera, tiene que primero pasar por un proceso que se llama intemperismo. Ya que se intemperiza, entonces sí, puede erosionarse, y es entonces cuando esos compuestos, ese elemento químico empieza a circular a la biosfera. Sí, a ver, pues a ver, Juan, dicen tus compañeros que salgas y vuelvas a entrar a la conversación, y si no, pues ya nada más ponte al corriente, por favor. Creo que ya salió. Bueno, entonces decíamos que al ser un ciclo de tipo sedimentario, estamos hablando de un ciclo que circula de manera lenta. ¿Por qué vamos a circular de manera lenta? Porque primero lo vamos a encontrar en las rocas, y para que circule a partir de las rocas tiene que pasar por un proceso que se llama intemperismo. ¿Quién se acuerda qué era el intemperismo? Ya hablamos de él cuando hablamos del suelo. A ver, chicos. ¿Quién se acuerda de lo que es el intemperismo? Cuando hablamos del suelo, hablamos del intemperismo. Pues es aquel que representa cambios en la roca o en la superficie terrestre. Ok, pero primero esos cambios van a ser la fragmentación o descomposición de la roca. Siempre que hablemos de intemperismo, miren, muchachos, es importante que no dejen en balde todo esto que estamos viendo, porque tienen relación con los demás temas. ¿Estamos? Cuando nosotros hablamos del intemperismo en el suelo, hablamos de la fragmentación
o descomposición de la roca. La roca se fragmenta por procesos químicos o físicos cuando se encuentra en la superficie terrestre. Esa fragmentación va a permitir que entonces la roca, al ser fragmentada o descompuesta químicamente, empiece a circular, en el caso del ciclo del azufre, que este elemento químico empiece a circular por otras partes de la biosfera. ¿Ok? Entonces, nosotros hablamos de un ciclo biogeoquímico que se llama ciclo del azufre. Este ciclo principalmente representa lo que es un ciclo sedimentario, porque su principal depósito se encuentra en las rocas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante este elemento químico dentro del funcionamiento de los seres vivos? ¿Por qué es importante que los seres vivos lo tomen, lo absorban? ¿Sí? Nosotros necesitamos fósforo, ¿sí? Para realizar algunas funciones metabólicas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, así como el nitrógeno era importante para la producción de proteínas, en el caso del fósforo, el fósforo es un componente importante del ácido ribonucleico y del ácido desoxirribonucleico, del ADN y el ARN, ¿sí? Por eso es importante para nuestro organismo. Además, es necesario para todas las células vivas. Es un elemento químico que si no lo tenemos, entonces nuestras moléculas de ADN o de ARN no funcionarían, no existirían de la manera que existen. Entonces es necesario que nosotros tomemos el fósforo del medio ambiente y lo asimilemos para que podamos funcionar bien en algunos aspectos metabólicos. Ahora, no solo los seres humanos, todos los seres vivos necesitan el fósforo. Ahora, ¿cómo va a circular el fósforo de las rocas a la parte viva? Bueno, al ser un elemento químico que se encuentra en las rocas, por medio del intemperismo va a empezar a circular. Puede, la roca está en la superficie, el agua provocar el intemperismo y arrastrar ese elemento químico por medio de las rocas al océano. Les voy a compartir una imagen del esquema del ciclo del fósforo para que me vayan siguiendo, ¿sí, muchachos? Y no se me pierdan en el camino. Ay, déjenme encontrarla, aquí está. Sí, acerca de lo que es el ciclo del fósforo. Estamos. Ciclo del azufre, ciclo del fósforo. Aquí está. Oh, carambas. Aquí. Les comparto la imagen. Compartir pantalla. De todos modos se los voy a mandar por WhatsApp la imagen. ¿Estamos? Aquí está. A ver. Este es el ciclo del fósforo. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a distinguir, muchachos? Es un ciclo que no está muy elaborado. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a distinguir? Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe. Se distingue, profesor. Ok, bueno. Ok, este ciclo, muchachos, tenemos que la roca es su principal depósito. De ahí el fósforo sí es intemperizado y después puede llegar al suelo o al agua por el viento, por la misma agua puede transportarlo a otras partes de la superficie terrestre. Cuando las plantas absorben el fósforo en forma de fosfatos, ¿sí? Van a producir células, tejido vivo, ¿sí? Y entonces ahí se toma el fósforo. ¿Estamos? Ahora, si este fósforo, muchachos, llega a caer al océano, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, el fitoplancton lo absorbe, y ese fitoplancton es alimento de peces, ¿ok? ¿Qué sucede? Esos peces pueden morir, como está ahí en el esquemita, pueden morir, se sedimentan, ¿sí? Forman rocas que con el paso de millones de años pueden de nuevo llegar a la superficie. Es un proceso muy lento ese. O bien, ¿sí? Otra manera en que circulan es, por ejemplo, esos peces que tomaron el fitoplancton que absorbió el fósforo, ¿sí? Es alimento ¿de qué? De gaviotas o de cualquier otra ave marina. ¿Y qué sucede? Es una forma más rápida en la que va a circular. Esas aves, al alimentarse de peces, ¿qué hacen? Cuando defecan, desechan el fósforo. ¿Estamos?
desechan el fósforo, puede caer en la superficie y convertirse en materia orgánica que abona de forma natural el suelo, o bien se puede industrializar esas grandes cantidades de excretas de aves en forma de fertilizante, lo que ahí vemos en un costalito que dice guano, aquí, ¿sí? Es cuando ya las excretas de las aves son procesadas, se utilizan como fertilizante para el campo. Otra forma en que el fósforo puede circular, muchachos, es, por ejemplo, no está ahí representado, pero es una manera muy fácil. ¿Qué pasa? Los peces absorben, se comen el fitoplancton, que el fitoplancton ya fijó el fósforo, que fue intemperizado, y entonces, por ejemplo, el atún se alimenta de otros peces. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Cuando capturan el atún, cuando lo pescan el atún, ¿sí? Las plantas procesadoras de este atún, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a desechar grandes cantidades de piel, esqueletos, tejido, ¿sí? Vísceras que ya no son aprovechadas. Todo ese material orgánico que sobra de la industrialización del atún se sirve para hacer harinas como alimentos para algún ganado. O bien puede servir para la producción de ¿qué? De fertilizante por las grandes cantidades de fósforo que tiene. Estamos. Y es una forma en que se acelera el proceso. No esperamos a que el ave que coma el pez excrete y se dé el proceso de forma natural. No. Cuando se captura o se pesca, sí, el atún, desechan gran cantidad de vísceras, piel y esqueletos, huesos, ¿sí? Que son procesados, se hacen fertilizantes o bien se hacen harinas para este alimento de ganado, y bueno, el ganado después excreta y todo eso circula, muchachos. Estamos. Otra manera en que se puede acelerar el proceso del ciclo biogeoquímico es cuando, por ejemplo, el hombre a partir de la minería, y ahí está en el esquemita, extrae ¿qué? El fósforo, y después se industrializa. Sí, muchachos, este ciclo, como les decía, es un ciclo lento, porque tenemos que esperar a que la roca se intemperice, ¿sí? El fósforo sea absorbido por las plantas, y después se circula en la demás parte viva, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un ciclo sedimentario, quiere decir que hay una fase en la cual la formación de la roca es muy importante. Ahí también en el esquemita vemos, muchachos, y se los expliqué de una manera muy rápida, cuando por ejemplo el pez ya absorbió el fosfato, ¿sí? Puede morirse, se convierte en sedimentos. ¿Qué son sedimentos? Son toda esa materia orgánica, puede ser, o roca también puede ser, que se va al fondo de los ríos, de los lagos, de los mares, ¿sí? Y forma con el paso del tiempo rocas. ¿Sí? Estas rocas que en algún momento estuvieron en el fondo marino pueden, por algún movimiento de la corteza terrestre, de nuevo llegar a la superficie. Les mencionaba yo que es un proceso muy lento, ¿sí? Pero es la única forma en que puede llegar el fósforo a la superficie de la Tierra, en forma de rocas. ¿Estamos? Sí, muchachos, este es el ciclo del fósforo. No sé si hay alguna duda o comentario, o si le entendieron o me regreso. No, maestra, sí se entendió. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, Sí, porque me voy muy rápido porque Pues yo nos sí queda lo poquito entendí. tiempo. Ah, ok. Bueno, de todas formas, esta imagen se la voy a mandar porque va a ser la que van a hacer de tarea en su libreta. La van a pasar a su libreta para que le den un repaso. ¿Ok? También, para que completen sus apuntes, les voy a mandar las imágenes de unos apuntes para que no, si les falta algo, lo completen. ¿Va que va? Bueno, este es el ciclo del fósforo. ¿Sí? Decíamos que hay dos ciclos sedimentarios. Otro va a ser el ciclo del azufre. ¿Sí? El azufre igual, muchachos, es un ciclo. Dejen quitar esta imagen. Ahorita se las comparto, chicos. El ciclo del azufre igual es un ciclo sedimentario y por lo tanto es un ciclo lento. ¿Por qué decimos que lento? Porque el elemento químico se va a encontrar principalmente en lo que son las rocas y de ahí tiene que pasar a la biosfera. ¿Dónde vamos a encontrar principalmente el azufre? ¿Dónde creen que se encuentre principalmente el azufre
en la superficie terrestre. Lo vamos a encontrar en la actividad volcánica, por ejemplo. El azufre lo podemos encontrar en fuentes naturales como lo que es la actividad, los volcanes activos, ¿sí? La descomposición de materia orgánica en los pantanos, ¿sí? En procesos de aspersión marina que se presentan en los océanos, ¿sí? El azufre, muchachos, es importante igual para los seres vivos, para que realicemos funciones metabólicas, es un elemento importante, pero dejen compartirles la imagen, este ciclo también va a tener, a ver, permítanme, va a tener una fase gaseosa, pero no es tan fuerte para que pudiera ser un ciclo gaseoso, pero sí participa. Déjenme, les pongo el esquemita, este está un poquito más complejo. A ver si lo ven, jóvenes. Ese es el ciclo del azufre. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, el azufre lo vamos a encontrar, les decía yo, en volcanes activos como dióxido de azufre o en materia orgánica en descomposición en pantanos, ¿sí? Como lo que es como sulfuro de hidrógeno, ¿sí? En procesos de aspersión marina, ¿sí? En actividades del hombre, el hombre va a producir dióxido de azufre por medio de lo que es procesos industriales como la combustión de carbón en las refinerías, estamos, o en zonas donde hay actividad minera como la fundición del cobre, del zinc y del plomo. Esas actividades industriales del hombre producen dióxido de azufre. Todos estos suben a la atmósfera y se van a presentar ahí y van a caer a la superficie terrestre por medio de algo que se llama lluvia ácida. Cuando hay zonas en donde hay mucha actividad industrial, el azufre se va a encontrar suspendido en la atmósfera. Y cuando precipita, cae en forma de lluvia ácida. Hay zonas industriales donde llega a haber mucha actividad y nosotros, por ejemplo, lo podemos percibir que hubo lluvia ácida porque se ve en la superficie a veces de los carros, ¿sí? Como un polvito amarillo, ¿sí? Como si fuera, o sea, no es polvo, pero tiene las características de que se ve un poquito amarillo. Ya ahí nos dimos cuenta que hay lluvia ácida. La lluvia ácida es beneficiosa dentro del ciclo del azufre. ¿Por qué? Porque hace que el azufre llegue a la superficie, ¿sí? Y sea absorbido por las plantas, se descompongan y de nuevo circule. Pero, por ejemplo, en muchas ocasiones la lluvia ácida puede dañar estructuras de inmuebles, de vehículos, puede irritar la piel si nos toca salir a la calle y de casualidad nos toca que haya una lluvia ácida, pues puede ser perjudicial, ¿sí? Pero dentro de lo que es el ciclo del azufre, bueno, pues beneficia. ¿Por qué? Porque aporta todo ese azufre en forma de compuestos de azufre a la superficie terrestre. ¿Qué sucede cuando se da este ciclo? Bueno, interviene en lo que son los procesos biológicos dentro de lo que es la producción y descomposición de este elemento, ¿sí? Es importante en este ciclo la interdependencia del aire, del agua y del suelo para que lo regulen, ¿sí? Al igual que en la mayoría de los otros ciclos, si no hay la circulación de agua, es difícil que los elementos químicos pasen de una parte viva a la no viva y viceversa. El agua es un disolvente natural, muchachos, que es importante que se encuentre en todos los ciclos. En este ciclo no es la excepción, es importante que se encuentre el agua para que este ciclo circule. ¿Estamos? Este elemento circule. Bueno, aquí en el esquema, muchachos, vemos, ¿sí?, que el azufre cae, ¿sí?, de la atmósfera, que se encuentra en distintas formas como sulfatos, ácido sulfúrico, ¿sí?, cae en forma de lluvia ácida. Ahí es absorbida por los seres vivos, ya sean plantas, ¿sí?, o animales. ¿Qué pasa? Los animales, ¿cómo lo vamos a absorber? Bueno, las plantas lo asimilan, los animales que se alimentan de las plantas lo toman, ¿sí? Y cuando se da la descomposición de la materia orgánica, cuando estos seres vivos mueren, es cuando circula
estamos, ¿sí? Circula en forma de sulfuro de hidrógeno, ¿sí? De sulfatos, que a final de cuentas siguen siendo azufre. ¿Estamos? Cuando se da la descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Se liberan gases. Entre esos va a haber ese tipo de gases que suben a la atmósfera y entonces de nuevo vuelven a circular. ¿Sí estamos, muchachos? ¿Qué es lo importante que hay que recordar de este ciclo? Bueno, su principal depósito se encuentra en los sedimentos, ¿sí? Tiene un depósito secundario que es la atmósfera. También lo podemos encontrar dentro de los microorganismos cuando se descomponen en lo que son pantanos o ciénegas, ¿ok? ¿Sí? Ahora, estos gases suben a la atmósfera y caen en forma de lluvia ácida, son absorbidos por los seres vivos. Cuando se da el proceso de descomposición, vuelven a liberarse gases y entonces suben a la atmósfera. O bien pueden convertirse en sedimentos que van de nuevo a las rocas. ¿Estamos, jóvenes? Todos los ciclos, muchachos, si ustedes se dan cuenta, son muy parecidos. ¿Por qué? Porque el elemento o compuesto químico del que estemos hablando circula de lo no vivo a lo vivo. ¿Cuál es la parte no viva de donde va a circular en primera instancia? Pues su depósito principal. ¿Sí? De ahí va a circular a lo vivo y de nuevo a lo no vivo por medio de la descomposición. La descomposición de los seres vivos, ya sean plantas o animales, muchachos, es sumamente importante porque es la manera en que reintegramos a la parte no viva de la biosfera, ¿sí? Todos los elementos que se tomaron. La descomposición de la materia orgánica es ese proceso por medio del cual las bacterias ¿sí? Descomponen toda esa materia orgánica y hacen que esos elementos químicos de nuevo circulen a la parte no viva. Y eso sucede en todos los ciclos, nada más que hay que identificar de qué manera se van a ir dando. Sí, ese es el ciclo del azufre, muchachos. Igual, de la misma forma les voy a pasar la imagen, ustedes la van a pasar a su libreta y van a completar las notas que hayan tomado ahorita con el apunte que les voy a enviar. No sé si a ver, déjenme, me salgo. En este caso, este es el ciclo, muchachos. No sé si hay alguna duda. Nos hace falta ver todavía el ciclo del agua. Jóvenes. Hola, hola. No, maestra. Bueno, miren, muchachos, nos hace falta ver el ciclo del agua. Ya lo habíamos platicado cuando hablamos de lo que es el agua como elemento abiótico del ecosistema. ¿Sí? El ciclo del agua es otro ciclo biogeoquímico, muchachos. Es el último ciclo biogeoquímico que nos toca ver. ¿Sí? Este ciclo es muy importante porque ya lo habíamos comentado antes. El agua es un disolvente natural. ¿Sí? El agua, al circular en la biosfera como parte del ciclo biogeoquímico que es, también participa en los demás ciclos biogeoquímicos. Yo les había mencionado la clase pasada que hay un ciclo biogeoquímico global que se presenta constantemente y ahorita se está dando, ¿sí? Nada más que lo fuimos viendo de manera separada para que identificaran cada parte, cada ciclo, ¿sí? Pero el ciclo biogeoquímico global se está dando y es ese ciclo en el que participan todos los elementos químicos o compuestos químicos que el hombre y los seres vivos necesitan para su funcionamiento. Ok, entonces, el agua es un importante elemento dentro de este ciclo global porque en el agua se van a encontrar disueltas gran cantidad de elementos químicos o compuestos químicos que van a ir circulando de una parte a otra, acelerando los procesos, los ciclos biogeoquímicos independientes. Ahora, el agua, si lo vemos como un ciclo aparte, el ciclo del agua es un ciclo hidrológico. Su principal depósito, ¿cuál van a ser? Los océanos, ¿sí? Los océanos o los lagos que se encuentran en los continentes.
Cuando nosotros hablamos del ciclo hidrológico, entonces hablamos de un ciclo que tiene un depósito principal, que son los océanos, ¿sí? Y su fase principal, pues, es el escurrimiento, circulación de esa agua de distintas formas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del ciclo hidrológico, habíamos mencionado que tiene ¿cuántas etapas? La evaporación, condensación, precipitación, infiltración, ¿sí? O escurrimiento, perdón. Todas esas etapas se tienen que presentar para que el agua circule. Habíamos mencionado que la primera etapa, que es la evaporación, esta se da en el momento en que el agua de los océanos es calentada por la radiación solar y esta, ¿sí?, se evapora, cambia de un estado líquido a un estado gaseoso y sube a la atmósfera. Ese proceso se llama evaporación. Esa etapa del ciclo del agua se llama evaporación. Y luego tenemos la condensación. ¿En qué consiste la condensación, muchachos? Ya lo habíamos platicado en otras ocasiones. ¿En qué consiste la condensación? ¿En qué consiste, jóvenes? Si el agua ya subió en forma de vapor a la atmósfera, la siguiente etapa es la condensación. ¿Y qué pasa en la condensación, muchachos? Casi es pregunta de primaria. Y ya lo habíamos platicado, jóvenes. El agua de los océanos se calienta, sube en forma de vapor a la atmósfera, y luego, ¿qué pasa en la condensación, jóvenes? Se unen las partículas de agua. En agua. Se unen las partículas de agua. No, precisamente, ¿qué más? ¿Qué iban a decir otras personas por ahí? ¿Es la lluvia ácida? No, ya estamos hablando del ciclo del agua. A ver, Es jóvenes. cuando el agua que está en estado gaseoso cambia de estado líquido, ¿no, profesora? Ándele, Hugo, muy bien. Cuando, ¿sí?, el agua que se encuentra en forma de gas el vapor de agua toca temperaturas más bajas en la atmósfera. Acuérdense que la atmósfera, muchachos, y lo platicamos hace ya un rato, la atmósfera, la temperatura disminuye a medida que subimos. Disminuye 6 grados por kilómetro de altitud. ¿Estamos? 1 kilómetro, 6 grados baja. 1 kilómetro, 6 grados baja y así. Bueno, pues el vapor de agua al subir a la atmósfera se va a encontrar con temperaturas más bajas. El cambio de temperatura de cálido a frío lo que va a provocar es que el vapor se convierta en agua de nuevo. Entonces, la condensación es la segunda etapa. Después de la evaporación sigue la condensación. Es la etapa en la que el agua en vapor, el vapor de agua, se convierte de nuevo en agua en estado líquido. ¿Estamos? Y forma las nubes. Y ya les había comentado yo anteriormente, las nubes son pequeñas partículas de agua en estado líquido. No es vapor. Las nubes son partículas pequeñitas de agua en estado líquido. Pero, como son muy pequeñas, pareciera que fuera vapor. Pero no, es agua en estado líquido. Las nubes se formaron a partir del proceso de condensación. ¿Ok? Se forman las nubes. Y ahora sí, lo que mencionó uno de ustedes. ¿Qué sucede? Esas pequeñas partículas que se encuentran en las nubes empiezan a chocar unas con otras y se da que aumentan entonces ya esas partículas de peso y de volumen y entonces se precipitan. Y entonces se da la tercera etapa del ciclo del agua, la precipitación. La precipitación consiste en la caída de agua, ya sea en estado líquido o sólido. Puede ser en nieve, en granizo o en lluvia. ¿Estamos? Eso es la precipitación. Tercera etapa, cuando el agua cae de las nubes y dependiendo de la temperatura que hay en la atmósfera puede ser lluvia, nieve o granizo. ¿Estamos? Ya que cae esa precipitación en la superficie, esa lluvia o esa precipitación puede atravesar el subsuelo y se da el proceso, la siguiente etapa, que es la infiltración. La infiltración es esa etapa en la cual el agua de la que precipita atraviesa el suelo y el subsuelo y se filtra.
En ese momento el agua puede encontrarse con capas del suelo que permitan que el agua se siga filtrando hasta que encuentre un material del suelo que ya no permite esa filtración y se forman los depósitos de agua que se llaman mantos freáticos. Ya lo habíamos platicado todo esto, jóvenes. Esos mantos freáticos es donde tomamos el agua para hacer pozos y la extraemos para nuestro uso. ¿Ok? ¿Sí? O bien, ¿sí?, el agua puede ser absorbida por las raíces de las plantas y entonces sirve para los vegetales, para la vegetación. ¿Sí? Otra etapa es cuando el agua no se filtra, no llega a esa etapa de la infiltración y el agua forma corrientes superficiales, como ríos. Y de estas dos formas, el agua puede filtrarse al subsuelo y en algún momento llegar al mar de nuevo, o en corrientes superficiales que son ríos, puede volver ¿a qué? A llegar a los océanos. ¿Estamos? Y se vuelve a dar el ciclo hidrológico. Entonces, pero nos falta una etapa, se me había pasado mencionarles, la evapotranspiración. Esa ya la habíamos mencionado. ¿Qué es la evapotranspiración, jóvenes? ¿Quién se acuerda? Lo mencionamos cuando hablamos del agua. ¿Qué es la evapotranspiración o transpiración de las plantas? Es esa etapa del ciclo hidrológico cuando las plantas que ya absorbieron por las raíces esa agua, ¿qué va a pasar? La usan en lo que es sus procesos como la fotosíntesis, también influye el agua, ¿sí? Generan sus nutrientes, etcétera. ¿Y qué pasa? El agua que tienen de más, ¿sí?, que ya no necesitan, la van a evaporar por medio de membranas que tienen en sus hojas, ¿sí? Esas membranas van a empezar a liberar agua en forma de vapor y se da la evapotranspiración, que es una forma en que sube de nuevo el agua de los seres vivos a la atmósfera, ¿sí? La evapotranspiración. ¿Estamos, jóvenes? Dentro de todo esto que se da en el ciclo del agua, ya que se dio la evaporación, la condensación, la precipitación, la infiltración, el escurrimiento de agua en forma de ríos, a su vez el agua en todas estas etapas va arrastrando elementos que forman parte también de otros ciclos. Cuando precipita puede caer por medio de lluvia ácida o puede arrastrar también el nitrógeno. Cuando se da la lluvia con tormentas, acuérdense, lo convierte en nitrato. El agua en ese ciclo también está participando en otros ciclos biogeoquímicos, que es lo importante, muchachos. Ahora, ¿por qué estamos hablando de los ciclos biogeoquímicos, muchachos? ¿Por qué después de hablar de los ecosistemas, de la parte viva, de la no viva, estamos hablando de los ciclos biogeoquímicos? Porque los ciclos biogeoquímicos nos demuestran cómo se necesitan determinados elementos o compuestos químicos para que los demás seres vivos funcionen, para que nosotros existamos. Ya les dije, nosotros necesitamos nitrógeno, ya saliendo de lo del ciclo del agua, nosotros necesitamos nitrógeno en forma de nitrato. ¿Para qué? Para producir proteínas, ¿ok? Es una manera en que se está demostrando que compuestos químicos que a lo mejor nosotros jamás pensamos que necesitamos, los necesitamos, ¿sí? El nitrógeno, el fósforo, el carbono. ¿El carbono cómo? Pues nosotros somos en su mayoría carbono, eso tienen que saberlo, ¿sí? Aunque nosotros respiremos y saquemos dióxido de carbono, ¿sí?, gran parte de nuestro organismo, si no es que la mayoría, está compuesto por carbono, ¿sí? ¿Qué otro? El carbono, nitrógeno, el azufre, el fósforo, ¿sí? Y el agua. Acuérdense que el ser vivo, todo el tejido vivo de los seres vivos, está compuesto en su mayoría por agua. Entonces, todos estos, y son algunos. ¿Por qué? Porque hay otros ciclos biogeoquímicos independientes, pero estos son los más, te puedo decir, los más importantes. Los demás también existen, también son necesarios para la vida, pero de cierta forma estos son los más sobresalientes, por eso son los que hablamos de ellos. Nos tardaremos todavía mucho en hablar de otros ciclos biogeoquímicos independientes, pero acuérdense, todos estos pertenecen a un ciclo biogeoquímico global. Dentro de ese ciclo biogeoquímico global se desarrollan o se presentan, ¿sí?,
distintos ciclos biogeoquímicos independientes, que tienen sus funciones en los seres vivos, que tienen distintas formas de presentarse, pero en todo se va a dar lo mismo. Circulan de lo no vivo a lo vivo y de lo vivo a lo no vivo y así continuamente. Acuérdense que los ciclos biogeoquímicos es la circulación de un elemento o compuesto químico, ¿sí? De lo abiótico a lo abiótico y así viceversa. Estamos continuamente. ¿Para qué? Pues para que funcione la biosfera. Si no se dieran estos ciclos, pues de nada serviría que existiéramos tanto seres vivos como elementos abióticos, ¿sí? La biosfera funciona así. Todo lo que vimos anteriormente de la cadena alimenticia, las redes alimenticias, todo esto está relacionado, muchachos, ¿sí? Si no se dan las cadenas alimenticias, pues no circulan los elementos o compuestos químicos. Entonces, es una forma para que entiendan ustedes la importancia de estos ciclos. ¿Sí, muchachos? Entonces, ahorita les voy a compartir la imagen del ciclo del agua antes de que se me pase, ¿sí? Para que rápido lo vean lo que estábamos platicando. ¿Estamos? Antes de que se acabe la clase. A ver, no lo veo. Aquí está. A ver, jóvenes, aquí está lo que estamos platicando del ciclo del agua. Sí, las distintas etapas, cómo circula, que se da aquí lo que es primero la evaporación, condensación, precipitación, infiltración, escurrimientos. Sí, esto es todo el ciclo. Están atrasados con sus entregas, póngase al corriente. A partir del 12, sí, ya son las evaluaciones. Y acuérdense que yo los evalúo con todas sus entregas. Si siguen confiándose en no entregarlas, pues van a salir reprobados, jóvenes. ¿Estamos? Nada más pónganse al corriente, por favor. Porque ya que faltan, pues 12 días, para que sean las segundo parcial. Se los digo en buen plan, porque de mi cuenta podría decirles, ¿saben qué, chavos? Ya no recibo nada y quien pasó, pasó, y quien no, pues con la pena. Pero no se trata de eso. Entonces sí necesito que se pongan al corriente, muchachos. Los que les falta entregar algunas tareas. ¿Estamos? Por favor. ¿Y jóvenes? ¿Sí me oyeron? Sí, profesora. Va que va. Ok, Sí, entonces, un favor. Ok, un favorzote. Espérenme tantito. Ahorita les mando las imágenes. Bueno, ya sé. Me iba a pedir que activaran sus cámaras, pero ya sí está bien para que se vayan a su clase
Y ya ahorita ya terminamos nosotros. No lleguen tarde. Ay, Dios. Entonces ahí les dejamos, muchachos. Y nos estaremos viendo el próximo sábado. Ahorita les mando su tarea por Classroom. ¿Sí? Para que no se atrase. ¿Ok? Sí, maestra, nos vemos. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y semana. Ustedes. Hasta luego, profe. Igual, profe. Bye, bye.